Hoy voy a decir algo que puede incomodarte en lo más profundo e íntimo de tu ser. Reflexionaremos si tal vez el problema de la humanidad nunca fue una fruta. Tal vez el problema fue algo mucho más profundo. Algo que sigue ocurriendo hoy, algo que tú y yo hacemos casi todos los días. Guardando nuestra línea de aplicar la Biblia al día de hoy y no verla como una historia antigua, diremos que si el Edén fuera solo una historia antigua, no tendría poder sobre nosotros. Pero si el Edén es un espejo, entonces lo que ocurrió allí nos está ocurriendo ahora. Les voy a pedir algo con todo respeto. No escuche este mensaje como información bíblica. Escúchelo como diagnóstico espiritual, porque puede que usted nunca haya estado en un jardín perfecto, pero de seguro sí ha estado frente a decisiones donde Dios dijo una cosa y otra voz susurró algo distinto. Y no preguntamos si eso pasó. No lo preguntaremos. La pregunta que surge es, ¿qué hizo usted cuando eso pasó? Ven, quédate con nosotros y reflexionemos juntos. Hoy vamos a entrar en Génesis capítulos 1, 2 y 3, pero no para analizar un árbol, ni para redundar en la misma historia de siempre, sino para descubrir por qué seguimos escondiéndonos. Si usted tiene la valentía de quedarse hasta el final, tal vez descubra que el fruto prohibido no está en el pasado, está en su mesa hoy. Reflexionemos juntos. El fruto prohibido. Ahora sí, vayamos al principio. Hoy no quiero hablar de una fruta, quiero hablar del corazón humano frente a Dios. Cuando examinamos Génesis capítulos 1, 2 y 3, en la Reina Valera, revisión del 60, descubrimos que el centro del relato no es un árbol, ni una serpiente, ni siquiera una mujer. El centro es la confianza. Dios crea un mundo perfecto y declara que es bueno en gran manera. Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, planta un huerto en Edén y coloca ahí al hombre que había formado. O sea, Adán no fue formado en el Edén, fue formado fuera y puesto ahí. Y en medio de una libertad casi absoluta, establece un solo límite. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Observen la desproporción. Abundancia ilimitada, una sola restricción. No es un Dios controlador, es un Padre que protege una relación. El árbol no representaba una fruta peligrosa, sino la posibilidad de definir la vida sin depender del Creador. Comer de ese árbol significaba apropiarse de la autonomía moral, decidir por sí mismos qué es bien y qué es mal, al margen de la voz divina. Nos convertíamos en alguien que podía decidir su futuro, decidir, clasificar y juzgar lo que era bueno y lo que era malo. Eso representaba comer de ese árbol. Entonces aparece la serpiente. No entra violentamente, entra dialogando. Génesis 3:1.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo no comienza negando la existencia de Dios, comienza sembrando sospechas sobre su carácter. Eva responde, dialoga, ajusta levemente la palabra recibida, y en ese intercambio se produce algo profundamente humano. La duda desplaza la confianza. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está el núcleo del deseo humano: placer, apariencia y ambición. No era hambre física, tampoco el texto permite afirmar que fuera sexo. Era aspiración de independencia. Y cuando tomó y comió y dio también a su marido que estaba con ella, el acto fue sencillo, pero sus consecuencias fueron cósmicas y siguen siéndolo hasta hoy. El hombre se cree sabio porque él decide lo que es bueno y lo que es malo para él, obviando lo que Dios quiera y lo que Dios diga y lo que Dios ya formuló desde la creación del mundo. Hoy el ser humano decide su camino sin tomar cuenta a Dios. Aunque estén en iglesias, aunque sean siervos, aunque les sirvan entre comillas a Dios. Siempre. No puedo ser ingrato, no siempre. Pero la mayor parte de las veces el hombre decide por sí mismo. Lo primero que ocurre no es que cae un rayo del cielo y fulmina todo. No es muerte física inmediata, es vergüenza lo que cae. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes ellos estaban desnudos y se paseaban por todo el jardín y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Después de la caída, cosen hojas de higuera. La caída no comienza con lujuria, comienza con ruptura interior. La desnudez deja de ser inocencia y se convierte en exposición. La conciencia se fractura y nace la malicia. Y aquí está el puente con nuestro mundo, el de hoy. Vivimos en una generación que ha comido del mismo fruto simbólico. ¿Por qué? Porque redefinimos verdad según conveniencia. Exaltamos deseo como autoridad moral. Celebramos autonomía como virtud suprema. El resultado es el mismo: vergüenza escondida bajo hojas modernas, imagen pública cuidadosamente editada, relaciones basadas en consumo emocional, sexualidad desconectada del diseño original. El sexo hoy en día debe ser brutal, aberrante, sucio, violento, porque de otra forma no satisface. La libertad de hoy es el disfraz de la violencia. En otras palabras, la violencia está disfrazada de libertad. La dominación es presentada como empoderamiento. Ese mismo empoderamiento que Eva creyó alcanzar. O en paralelo, las mujeres de hoy que se creen empoderadas, pero no es más que una mentira. No estamos diciendo que el fruto fuera sexo. El texto no lo afirma. Pero sí vemos que la vergüenza se manifiesta en la dimensión corporal, porque el pecado afecta la identidad, vulnerabilidad y comunión. Lo que antes era transparencia se convierte en ocultamiento. Y cuando Dios camina en el huerto y pregunta, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es ignorancia divina. No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Es un llamado pastoral, paternal. El Creador busca al que decidió esconderse. El pecado entra por comer, sí, pero comienza cuando se cree a otra voz. Eva no cayó por ignorancia absoluta. Cayó cuando permitió que la sospecha reemplazara la confianza.
Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, pero participó voluntariamente. Silencio, consentimiento, acción compartida. Y desde allí, toda la humanidad nace en un estado de ruptura. Desde la misma concepción, ya estamos rotos. Sin embargo, incluso en el juicio hay misericordia. Dios no los destruye de inmediato. Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios los cubre. Para cubrir vergüenza hubo sacrificio. Allí aparece la primera sombra de redención. El mismo Dios que puso el límite provee cobertura. El fruto prohibido entonces no es una anécdota agrícola, es el espejo de cada generación. Cada día se nos ofrece la posibilidad de vivir sin depender de Dios. Cada día se nos presenta la alternativa de redefinir lo que Él ya estableció. Y cada vez que elegimos autonomía sin relación, terminamos cosiéndonos hojas, viviendo en la sombra de la vergüenza, ocultando bajo máscaras el pecado que le grita a la conciencia que todo está mal. Si hoy Dios caminara por el jardín de tu vida y pronunciara la misma pregunta, ¿dónde estás? ¿Responderías con transparencia o seguirías escondiéndote detrás de argumentos, éxitos, religiosidad o justificaciones? Él sabe dónde estás físicamente, pero desea que consideres tu posición espiritual. ¿Dónde estás? ¿Con Él o fuera de Él? El fruto prohibido no destruyó a la humanidad en un instante, la desconectó. Y la verdadera tragedia no fue la fruta en la mano, sino la desconfianza en el corazón. No se quedó congelada en ese pasado, sino que ha ido evolucionando en el tiempo. La condición espiritual, moral y social de la actualidad nos gritan sin tapujos que seguimos comiendo el fruto prohibido. El relato del fruto prohibido en Génesis 3 ha sido, durante siglos, objeto de debate, interpretación y reflexión profunda. Más allá de la imagen sencilla de un fruto tomado de un árbol, el texto nos conduce a una realidad mucho más compleja. La dinámica de la voz, la obediencia, el deseo y la libertad humana. La serpiente no fuerza, no empuja, no amenaza, habla. Y esa conversación inaugura la historia del pecado. Antes de que el fruto fuera tocado, ya había sido contemplado. Antes de ser comido, fue deseado. Y antes de ser deseado, fue reinterpretada la palabra de Dios. El Edén no cayó por violencia externa, sino por consentimiento interno. El fruto prohibido representa el momento en que el ser humano decide confiar en una voz distinta a la del Creador. No se trata solo de un acto físico, sino de un proceso espiritual y mental. El problema no fue el árbol, sino la decisión de redefinir el bien y el mal al margen de Dios. Hoy, ese mismo proceso continúa repitiéndose en cada generación. El fruto prohibido no es solo un episodio antiguo, es una advertencia permanente. Cada vez que escuchamos una voz que suaviza los límites de Dios y promete iluminación sin obediencia, nos acercamos nuevamente al árbol. El problema nunca fue la fruta, sino la fuente de autoridad. La pregunta no es ¿qué comieron ellos? La pregunta es ¿qué estamos comiendo nosotros hoy? El mundo nos ofrece frutos nuevos cada día. Autonomía, redefinición, independencia absoluta. Pero cada fruto que excluye a Dios termina revelando desnudez. Reflexionemos juntos.